¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta y vamos a seguir preparando la temporada 2023 hoy con uno de los equipos un poquito más flojos de la categoría World Tour. Vamos con AG2R. ¡Empezamos! Bueno, y empezamos hablando del equipo AG2R, para mí uno de los equipos más endebles o de menor nivel de la categoría World Tour. Luego acabarán con victorias, acabarán como el año pasado, y ya aprovecho para decir los datos del 2022, 11 victorias, entre ellas una en el Tour de Francia, a cargo de Bob Jungels, pero para mí es una plantilla que ha empeorado. Vamos a ver, tienen muchos jóvenes, tienen mucho talento joven, que vamos a ver cómo sale, que vamos a ver cuál es su actitud en la carrera y cuál es su, bueno, pues su deshacer en esta temporada 2023, pero para mí, ya lo digo, creo que es uno de los equipos que ha perdido un poco de categoría, un poco de calidad en este 2023 y creo, ya digo, para mí AG2R uno de los peores conjuntos de la categoría World Tour, o de los no peores, pero sí de los que menos calidad presenta. Es cierto que no tiene un gran nombre para las grandes vueltas, desde la marcha de Romain Bardet, y este año menos. Bob Jungels podía hacer un poco esa labor. Es cierto que también es un equipo muy enfocado a un tipo de carreras, a las clásicas, y que les vamos a ver brillar, pero creo que en otro tipo de carreras, como digo, en otro tipo de carreras como las clásicas, y creo que les vamos a ver brillar, sí, pero les va a costar. Y creo también que AG2R va a, por lo menos en las grandes vueltas, le va a costar un poco, bueno, pues dejarse ver y conseguir victorias. Aún así, 2022, 11 victorias. Es cierto que para mí ha empeorado un poquito la plantilla, sobre todo con la marcha de Jungels, que fue el corredor que consiguió, como he dicho, la victoria en el Tour de Francia, pero no es menos cierto que es un equipo, como ya he dicho, con mucho joven y con mucho material para las clásicas. Y por ahí empiezo hablando, de hecho, los corredores aquí les podemos dividir en tres partes: clásicas, montaña y dos sprinters, que también es cierto que ahí van a tener sus opciones en alguna carrera. Empiezo hablando de los hombres para las clásicas. Y empiezo hablando de un francés, de Geoffrey Bouchard, una victoria en su carrera deportiva, una etapa en el Tour de los Alpes. Es un hombre que, bueno, lo he catalogado para clásicas. Es cierto que es un poco más especialista en la montaña. De hecho, acumula una victoria en su carrera deportiva, que es en el Tour de los Alpes, pero es un corredor que ha conseguido ganar en la montaña en la Vuelta a España y la montaña en el Giro de Italia. Esto fue en 2021, esta etapa en el Tour de los Alpes este 2022. 30 años para Geoffrey Bouchard, que este año sí que es verdad que, a pesar de esa victoria en el Tour de los Alpes, no ha destacado especialmente, pero hablamos de un hombre, ¿no? Y hablamos de Geoffrey Bouchard como uno de los grandes hombres de la AG2R y uno de los pilares, ¿no? Sobre todo para las grandes vueltas, que le tiene que dar presencia al equipo y que le tiene que dar también ahí un poco ese plus, ¿no? De ver si consigue una victoria. También es un equipo cuyo objetivo puede estar y puede ser factiblemente el pelear por la montaña o por clasificaciones secundarias, en este caso la montaña. El segundo corredor que lo vamos a apuntar como escalador, que también tiene sus dotes escaladoras, también es un poquito rapidillo, bueno, también se mete en generales, no ha conseguido victorias, Michael Chegel, 36 años, yo lo meto por la veteranía, no porque vaya a conseguir una victoria, tampoco un gran puesto. Es cierto que tampoco tiene ese gran puesto, ¿no? Bueno, un top 10 en una etapa del Tour, cuarto en una etapa de la Vuelta a España. También es cierto que sus mejores resultados están años atrás, ¿no? Pero quiero destacar el nombre de Michael Chegel más que por el resultado que pueda dar, por la visibilidad que pueda dar al equipo, porque tiene que ser importante en otro aspecto que nosotros no vemos. Y ese otro aspecto que nosotros nos vemos es el hecho de los jóvenes. Ya he dicho que es un equipo con mucho joven,
con gran cantidad de jóvenes en esta plantilla, y es un conjunto, este AG2R, el que tiene que dar un paso adelante con muchos jóvenes, y creo que en este caso Michael Chegel, el corredor de francés, tiene que dar esa educación, ¿no? Y tiene que servir como de ese faro, ¿no? Para los corredores y para los hombres, bueno, pues que van a ser sus compañeros y que en el futuro tienen que llevar la vitola de las victorias. Siguiente hombre que apunto para la montaña, y cierro el capítulo de montaña con él, 27 añitos, Ben O'Connor, 7 victorias en su carrera deportiva, esas 7 victorias, por ejemplo, victorias de entidad, etapa en el Tour de Francia en 2021, etapa en el Giro de Italia en 2020, etapa también en la Vuelta a Cataluña este mismo año. Ben O'Connor, creo que es un hombre que ha sido cuarto en la general del Tour de Francia, en 2021 tercero en el Dauphiné. He dicho antes que creo que no tienen un hombre para la general. Bueno, el hombre para la general que tiene AG2R es Ben O'Connor. Ya hemos dicho que este año pues, ha conseguido parte de sus mejores resultados, además de esa victoria en Cataluña, ese podio en Dauphiné, quinto en Romandía, por ejemplo. Ya he dicho sexto en la propia Cataluña. Que Ben O'Connor, a pesar de sus 27 años, bueno, a pesar de sus 27 años, que 27 años los consideramos maduros, pero no, o sea, 27 años es la mejor edad de la vida, ¿no? La mejor época. Bueno, Ben O'Connor, que creo que es el hombre para la general, el hombre para las grandes vueltas, pero también creo, porque he dicho que no, AG2R no tenía un gran nombre para las grandes vueltas, es que también creo que su papel no debería ser centrarse en una clasificación general. Creo que es el único hombre que en una gran etapa de una gran vuelta le puede dar la victoria, y creo que ese es el objetivo que tiene que perseguir AG2R en este año 2023. Así que veremos qué pasa en las grandes vueltas, sobre todo en el Tour de Francia, ¿no? Que es el gran nombre que, bueno, pues lógicamente siendo un equipo francés, el gran nombre que va a perseguir. Vamos con el conjunto de clásicas, vamos con el grupo de las clásicas, porque creo que aquí es donde más potente es el equipo. Creo que AG2R es donde más potente es y donde mejores resultados va a sacar este año. Empezamos con Benoît Cosnefroy, 27 años, 13 victorias en su carrera deportiva. Es un hombre que ya llevamos escuchando hablar de él hace tiempo. Por ejemplo, en 2019 ganó la París-Camembert, también ganó Plumelec. En 2020 ganó el Gran Premio de la Marsellesa, y este mismo año ha sido segundo en la Astel Gold Race, y ganó el Gran Premio de Quebec, eso este mismo año, este 2022. Es un hombre que es clasicómano, que también tiene esas dotes de pasar la media montaña, pero que sobre todo es clasicómano, y que sus habilidades están en esa tipo de carreras. Estuvo este año en el Tour de Francia y su mejor puesto fue 21º, ¿no? El día de Mende. Benoît Cosnefroy es un hombre que también puede hacerlo bien en etapas de una gran vuelta, cuyo media montaña, cuyo desenlace es un poco tipo clásica, pero donde su gran objetivo debería ser este año volver a esas clásicas de primavera, y volver sobre todo a intentar hacerlo bien en una carrera como la Amstel Gold Race, donde, como ya he dicho, ha sido segundo, también fue segundo en Flecha Brabançona, 13º en la Flecha Valona. Es cierto que luego ya Lieja-Bastogne-Lieja fue un poquito más atrás, quedó 24º. Dorian Godon, francés, 26 años, en este caso acumula 6 victorias en su carrera deportiva, también es un clasicómano, no victorias ni puestos de tal entidad. 2 veces ha ganado la París-Camembert, por cierto, la ha ganado en el 20 y en el 21, 2 veces seguidas. Le faltó este año, 2022, 2 etapas en la Boucles de la Mayenne, en el 18 y en el 19. Es cierto también que esto nos da medida de que es un corredor que viene ya haciendo durante estos años un buen trabajo. Esas son victorias, son resultados más destacados. A partir de ahí, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues es cierto que este año 2022, bueno, pues lo hemos visto ahí en el Tour de Luxemburgo, le hemos visto, se ha dejado ver, ¿no?
se ha dejado ver en alguna carrera francesa. Es cierto que no es Dorian Godon un gran hombre, un hombre de primer nivel, pero sí creo que esos puntos UCI y sí creo que ese tipo de carreras, sobre todo las clásicas francesas, va a ser importante y le va a dar una presencia en unas carreras importantes para un equipo francés, le va a dar una presencia especial. Oliver Naesen, siguiente nombre que analizamos, el belga. Siguiente nombre que destacamos, 32 años, en este caso más victorias, bueno, más victorias, 5, pero victorias con grandes sabores, ¿no? Sí que es verdad que esas 2 victorias en la clásica de Bretaña son sus victorias más destacadas, pero ha sido en 2019, segundo en la Milán-San Remo, Oliver Naesen, un corredor que siempre que lo vemos lo apuntamos para pelear por las clásicas o para tener esa presencia. Este mismo año, en este final de temporada, ha sido séptimo en la Bretaña, en la Clásica de Bretaña, octavo en la Primus Classic, sexto en el Memorial de Bruin, tercero en Ardenas, ¿no? También en esas clásicas de final de temporada. Es cierto que es un corredor que no va a tener ese, o no, y parece que ese mejor nivel, ¿no? De ese segundo puesto en la Milán-San Remo ha quedado un poquito más atrás, Oliver Naesen, pero que es uno de los corredores que históricos también de la G2R en estas últimas temporadas, desde 2017, y que le tiene que dar esa presencia sobre todo, ya lo he dicho, en carreras francesas, en carreras de Francia, Bélgica, ese tipo de carreras. El gran clásico mano que tienen AG2R es Greg Van Avermaet, es campeón olímpico, hasta 41 victorias en su carrera deportiva. ¿Qué vamos a decir de Greg Van Avermaet, ¿no? Ha ganado los Juegos Olímpicos, ha ganado Omloop, ha ganado la París-Roubaix en 2017, también ha conseguido victoria en Tirreno Adriático, por ejemplo, victoria en la General, también el Tour de Valonia, 2 etapas en el Tour de Francia, pero ¿qué vamos a decir de Greg Van Avermaet a sus 37 años? Lo voy a mirar porque ya las edades algunos se nos van, ¿no? ¿Qué voy a decir de Greg Van Avermaet a sus 37 años? Lo que sí que podemos analizar es su última temporada. Es cierto que no ha sido, lógicamente, a sus 36, 37 años no va a firmar su mejor temporada, eso lógicamente es cierto, pero ha tenido buen papel, por ejemplo, en la estrella de Besech, empezando la temporada, con un top 10 en la primera etapa, fue tercero este mismo año en la Omloop, a su edad, a su veteranía, tercero este año en la Omloop, fue quinto en el Tour de Finisterre, cuarto en Coerce, en una de las clásicas belgas, noveno en el circuito franco-belga, y en este final de temporada, aparte de ser tercero en la general del Tour de Limousin, aparte de este final de temporada ha sido cuarto en Coerce, en una de estas clásicas belgas que tenemos miles durante todo el calendario, sobre todo en esta parte final de la temporada. Cuarto también cerró la temporada en Vinch, Chimay Vinch. Greg Van Avermaet, que le va a aportar experiencia al equipo, que vamos a ver cómo va a sus 37 años. Por cierto, veremos qué pasa con él a final de temporada. Bueno, pues un corredor que le va a aportar experiencia al equipo, que veremos qué tipo de resultados le aportan, pero que si veis, todos los clásico-manos, nos queda uno, pero todos los clásico-manos que hemos hablado son más para dar presencia al equipo, sobre todo en cuanto a victorias, en carreras locales que en carreras internacionales. Y el que nos queda, que es Andrea Vendram, creo que también va a ir un poco por ese lado. 4 victorias en la carrera deportiva de Andrea Vendram, 28 años, viene del Androni Giocattoli, vino en su momento del Androni Giocattoli, 2020 ya fue su primer año con AG2R, en 2021 ganó etapa con AG2R en el Giro de Italia, en la carrera para él de casa. Es un escalador que lo metemos también en el grupo de clasicómanos porque no es especialista o no destaca precisamente por aguantar en una buena clasificación general, pero es un gran escalador. Recuerdo, bueno, pues esa etapa que he dicho antes en el Giro de Italia, recuerdo este año donde ha sido cuarto y séptimo en 2 etapas de los Alpes, del Tour de los Alpes Marítimos, sexto
en Milán-Turín, por ejemplo, quinto en el Gran Premio Industria y Artesanía, quinto en el Gran Premio Miguel Indurain, luego la Itzulia tuvo que abandonar. Su carrera, su gran vuelta este año ha sido el Giro de Italia, donde fue séptimo el día de Scalea, quinto en Castelmonte. Bueno, pues un escalador que es cierto, ha cerrado la temporada siendo noveno en la Copa Bernocchi. Es cierto que es un escalador no de primer nivel, pero que tiene esa potencia, que seguramente repita en el Giro de Italia, como bien italiano, su carrera de casa, y veremos hasta dónde es capaz de llegar Andrea Vendram, veremos hasta dónde es capaz de dar presencia al equipo. Y dos sprinters, no de primerísimo nivel, pero sí para pelear, bueno, pues un poquito en esas llegadas al sprint, para sumar puntos también y para pelear alguna carrera. Marc Sarraut, que llegó en 2020, en 2021 del equipo Groupama, 21 victorias. De hecho, este año ganó el Pays de Loire, este mismo año, en 2022. También ganó etapa en el Tour de Poitou, en otra de las clásicas, otra de las carreras francesas, y fue segundo en el Gran Premio de Iseberg. Entonces, bueno, pues buenos resultados esta misma temporada, aparte de esos resultados que he destacado: décimo en París-Bourges, séptimo en el Tour de Vendée. Bueno, pues sumar puntos, ¿no? Sumar puntos, lo mismo, Marc Sarraut, sumar puntos sobre todo en unas carreras, en unas jornadas, en unas etapas, sobre todo de esas carreras de Francia, ¿no? Y de ese calendario de la Copa de Francia, podemos decir, de ese calendario donde suma muchos puntos un equipo como AG2R. Y el último que quiero destacar, también sprinter, también del mismo tipo de corredor, Clement Venturini, 4 victorias en su carrera deportiva. Es cierto, en este caso menos victorias, es cierto que este año ha sido un poco de menor nivel, sexto en el Tour de Davos, bueno, en el Tour de Limousin fue quinto y tercero en las dos primeras etapas, séptimo en el Tour de l'Ain, obtuvo ahí el top 10. Es verdad que lo vimos séptimo también en el Dauphiné, en la primera etapa, segundo en el Tour de Finisterre. Bueno, lo hemos visto ahí con varios top 10, de nuevo Clement Venturini, un corredor para sumar puntos. Este es el equipo AG2R para 2023, o estos son los nombres más destacados del equipo AG2R para 2023, un equipo que, como he dicho, centrado en jóvenes, centrado en clásicas y centrado sobre todo, yo creo que en ese calendario de la Copa de Francia, ese calendario de Francia, Bélgica, que a un equipo como AG2R le va a permitir sumar muchos puntos. Veremos qué hace AG2R en 2023, ojalá me tape la boca y ojalá sea de los mejores equipos y supere las 11 victorias del 2022, ojalá, veremos. ¡Hasta luego!